enfocar en en las cuatro más principales, los cuales son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y norepinefrina, los antagonistas de los receptores serotoninérgicos y los antidepresivos tricíclicos, que prácticamente son los más importantes de este capítulo. El resto no lo, o sea, lean el capítulo para que terminen de entenderlo, ¿verdad? Pero son fármacos que en nuestro medio no se utilizan. Entonces, por eso tomé a bien ponérselo lo más, como que lo que más les va a favorecer a ustedes, por decirlo así. Entonces, vamos a decir que los trastornos depresivos y de ansiedad prácticamente son las enfermedades mentales más comunes que afectan a nuestra población, en un aproximado del 15% en cualquier momento de la vida. Quiere decir que todos estamos exentos, no estamos exentos, perdón, a padecer alguna de estas enfermedades, ¿verdad? E incluso la vida de estudiante, cuando uno llega a dejar materia o algo, puede llegar a producirnos un estado de depresión, ya sea agudo o crónico, ¿verdad? Entonces, este, tienen que tener en cuenta de que estos fármacos, la mayoría de los antidepresivos y ansiolíticos en nuestro medio son bastante comunes. Lo que pasa es de que muchas personas piensan de que el hecho de admitir que tienen una enfermedad mental no buscan la ayuda necesaria, ¿verdad? Pero hoy en día, con tanto problema que existe en nuestro mundo, independientemente del tipo de problema, pero se ha aumentado un poco estos trastornos o estas enfermedades mentales, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta porque recuerden que la mente es como la que se encarga de todo nuestro sistema, ¿verdad? De todo nuestro organismo. Entonces, si la mente no está bien, probablemente el cuerpo tampoco esté bien. Incluso en estos trastornos tienden a somatizar un poco el hecho de que no está bien, pues, de que no están bien psicológicamente hablando o mentalmente hablando. Y por lo tanto, ustedes tienen que darle la prioridad a la salud mental siempre cuando no encuentren alguna deficiencia física, siempre tienen que preguntarle a sus pacientes cómo están, si tienen algún problema. O sea, siempre no traten de dejar este problema de lado, por favor, porque muchos médicos cometemos ese error de que pensamos de que las personas son máquinas y que todo lo físico tiene que ver con alguna afectación física y muchas veces no es así. Incluso van a ver, ustedes se van a dar cuenta de personas que los van a buscar para consulta, ya sea en la unidad de salud donde les toque hacer el año social o en su clínica privada, si algún día tienen, si algún día tienen una, hay personas que solo quieren ser escuchadas, hay personas que solo van a llegar y van a empezar a llorar y ustedes le van a tener que hacer de psicólogos también. Entonces es importante que más o menos ustedes aprendan cómo funcionan estos medicamentos, su farmacocinética, los efectos adversos que son muy importantes y así darle la mejor atención a los pacientes, ¿verdad? Es importante también que sepan de que una sola persona puede tener tanto depresión como ansiedad. Entonces, no solamente va a ser, no solamente va a ser ¿cómo es que se llama? Que a una persona solo le va a dar depresión, a una persona solo ansiedad. Una persona puede tener ambos problemas psicológicos. Es importante que comprendan los mecanismos fisiopatológicos tanto de la depresión como de la ansiedad, por lo cual prácticamente se han deducido los mecanismos de acción de los diferentes fármacos que vamos a ver en esta clase. Los principales fármacos tienen acción sobre los neurotransmisores que involucran la serotonina, la norepinefrina y los GABAadrenérgicos. Entonces, vamos a decir de que
Vamos a clasificar los trastornos de la ansiedad y la depresión. Entre los síntomas de la depresión, yo se los puse como cortos, vea, pero la depresión ustedes la pueden clasificar en esos tres que les he puesto ahí. Depresión mayor, que se conoce también como unipolar, un trastorno depresivo persistente, que es la distimia. La distimia es aquello en el cual el paciente no siente ningún tipo de emoción. Y también están los trastornos bipolares, ya sean uno y dos. Este, en estos trastornos bipolares prácticamente la persona tiene ambos trastornos, una etapa maníaca y una etapa depresiva. Entonces, se le conoce así, trastornos bipolares, porque pueden manejar los dos. Ojo, no es una persona de que, por ejemplo, hoy estoy feliz y mañana estoy triste. No. O sea, los trastornos bipolares normalmente eh, se caracterizan porque tienen un episodio de depresión de aproximadamente de 2 semanas a meses, pueden durar incluso sin tratamiento, se acaba el trastorno depresivo y puede entrar a una fase maníaca. Entonces, no es el famoso dicho que tenemos, ¿verdad? De que aquella persona es bipolar, solo porque hoy anda enojada y al siguiente día feliz. Entonces, no es así. Son trastornos un poco más serios y un poco más complejos, que cuando lleven psiquiatría los van a conocer, ¿cómo que se llama? Los van a conocer a ciencia cierta, cómo, dónde, por qué, cuánto dura y todo eso. Otra de las cosas significativas en la depresión es de que esta puede afectar incluso 2 veces más a las mujeres que a los hombres. Los hombres son como, o sea, no se involucran tanto con los sentimientos, algunos, ¿verdad? Entonces las mujeres tendemos a depender de las emociones, por lo tanto, tenemos la capacidad de sufrir depresión 2 veces más que un hombre normal. Entonces, los episodios depresivos vamos a decir que los vamos a caracterizar por, entre los síntomas que podemos mencionar, está la tristeza, la apatía, la anedonia, la bradisiquia, una concentración deficiente. Hay personas que no pueden dormir o tienen ya sea problemas, insomnio de inicio, que no pueden dormir o se despiertan a medianoche y ya no pueden dormir, ¿verdad? Hay otras personas que puedan querer pasar dormidas todo el tiempo, puede haber ganancia de peso. Las personas con depresión, hay un momento en el que también les puede agarrar de comer y comer y comer, y esto hace que el peso corporal aumente. Eh, una falta de autoestima, disminución de energía, incluso el libido sexual, y en trastornos de depresión un poco ya como crónicos, pueden llegar a haber ideas suicidas y eso siempre tienen que preguntarlo. No, no crean que solo porque ustedes lo van a preguntar, de que si la persona ha pensado en matarse o algo así, ustedes van a meter esa idea en los pacientes. Antes se creía ese falso ese falso testimonio, por decirlo así, ¿verdad? De que cuando uno le preguntaba a la gente si había pensado alguna vez en matarse, el médico le metía la idea a la persona de que se matara, ¿verdad? Y no es así. O sea, mientras ustedes pregunten y sepan y vean que la persona de verdad no ha tenido idea suicida o si las ha tenido, pues darle el tratamiento adecuado, pero ustedes van a estar salvando una vida desde ese punto. De ahí nos vamos a pasar con los síntomas de la ansiedad. Recuerden que la ansiedad es una emoción normal de todos los humanos, ¿verdad? Y que prácticamente sirve para adaptarnos en nuestra vida. Más sin embargo, hay un punto en la que los trastornos de ansiedad se salen de control y por lo tanto pueden llegar a producirnos síntomas o a incluirnos algunos trastornos psicológicos, por decirlo así, que son los que yo les he puesto acá, los cuales hablan sobre el trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser de pánico, de estrés postraumático,
incluso fobias sociales o fobias específicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a dar medicamentos en cualquiera de estos dos trastornos? Cuando estas enfermedades o estos trastornos ya no vayan a interferir la vida diaria de cada paciente. De lo contrario, hay que tratar de manejarlos con terapia conductual o mandarlos a un psicólogo, pero no de un solo se les va a meter medicamento, por favor. Vamos a hablar un poco sobre la farmacoterapia para la depresión y la ansiedad. Si en algún momento ustedes escuchan cortado, me interrumpen, porfa, porque no sé si están escuchando bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí se escucha bien, doctora. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar sobre la farmacoterapia para la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Como les había mencionado antes, en esta clase yo les voy a poner los antidepresivos como más utilizados o las familias más utilizadas. Desde mi punto de vista no es para que conozcan todo el libro, simplemente que conozcan lo que ustedes van a utilizar o lo que van a tener a la mano, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta de que todos los antidepresivos lo que hacen es que van a mejorar la transmisión, tanto noradrenérgica como la serotoninérgica. Los medicamentos que son más comúnmente empleados y considerados como antidepresivos de segunda generación son los SSRI, que significa inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y los SNRI, que significa inhibidor selectivo de la recaptadura de serotonina y norepinefrina. Estos se creen que tienen menos toxicidad y una mayor seguridad en comparación con otros medicamentos utilizados para la antidepresión, ¿verdad? Estos efectos antidepresivos persistentes dependen de la inhibición continua de los transportadores de serotonina, que significa SERT, y de los transportadores de norepinefrina, que son los NET. En su libro de texto, prácticamente antes de cada capítulo les menciona como lo que significa cada uno de los acrónimos, ¿verdad? Entonces, para que si en algún dado caso en una clase yo pongo los acrónimos, ustedes van, lean el libro y por si se les olvida. Entonces, prácticamente estos efectos antidepresivos eh, van a depender de la inhibición continua de estos factores, ¿verdad? De estos transportadores. Y por lo tanto, de la neurotransmisión serotoninérgica o adrenérgica. Y por medio de esta es que vamos a tener el mecanismo de acción de todos los fármacos que les voy a mencionar, en esta clase. Es importante de que ustedes sepan de que esta recaptación de los neurotransmisores se da por medio de las proteínas transportadoras, que son las que les he mencionado. En este caso de los SSRI y los SNRI, pues hablamos de los SERT y de los NET, ¿verdad? Vamos a decir que para los medicamentos antidepresivos hay que tener ciertas consideraciones clínicas de estos medicamentos. Primero, la respuesta al tratamiento con medicamentos antidepresivos generalmente van a hacer su efecto terapéutico alrededor de las 3 o 4 semanas. No es como que la persona no llega deprimida hoy y ya mañana con el medicamento pues va a estar súper bien, ¿verdad? No. O sea, estos son medicamentos crónicos, o sea, se administran a largo plazo para poder hacer el efecto terapéutico que nosotros necesitamos. Hay algunos que otros síntomas que sí se
se van a disminuir un poco más rápido que otros, ¿verdad? Como por ejemplo las personas que tienen problemas para dormir, tomándose el medicamento más a corto plazo que curando completamente la depresión, pues se va a mejorar los trastornos de sueños que pueda tener. Incluso los cambios de humor que pueda tener una persona también se puede aliviar como más rápido que el trastorno por completo, ¿verdad? Entonces, también es importante de que ustedes sepan de que después de la fase inicial del tratamiento, entramos a la fase de tratamiento de mantenimiento, que es lo que les expongo en esta diapositiva. Esa dura aproximadamente de 6 a 12 meses y tienen que retirar el medicamento de forma gradual, ¿verdad? Más que todo en aquellas personas que han estado con un trastorno depresivo de muy largo tiempo, estamos hablando de más de un año, ¿verdad? Entonces, pero aún así hay psiquiatras que aseguran o que aconsejan de que en aquellas personas que han sufrido trastornos depresivos de más de 2 a 3 años, el tratamiento antidepresivo sea de por vida. Entonces, si ustedes se fijan, son enfermedades bastante complejas, con tratamientos prolongados, lo que significa con citas constantes. Y igual, ¿verdad? Si en un dado caso ustedes ven que un paciente antidepresivo o ansioso ya no está en sus manos manejarlo, es muy inteligente de nuestra parte decir, hasta aquí puedo tratarlo yo, mejor lo refiero a un psiquiatra, ¿verdad? Porque eso es importante que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar y este, hasta dónde ustedes pueden llegar a hacer el bien. Recuerden que lo primero es no hacer daño y el no tener los conocimientos suficientes para manejar una enfermedad que normalmente no la manejan los médicos, sino que los psiquiatras, estamos haciendo un bien y no estamos cayendo en, en ningún, en ninguna mala decisión de parte nuestra. Tengan en cuenta de que no todos los pacientes antidepresivos ni todos los pacientes ansiosos van relacionados con el suicidio. Y es lo que les mencionaba sobre las ideas suicidas, ¿verdad? No todas las personas van a llegar ahí, no a todas las personas la vean de que se pueden llegar a matar, pero sí traten de prevenir en cualquier persona o de tratar de conocer el ambiente en el que esa persona se está desarrollando, los problemas que puede llegar a tener y tratar de ayudar de la mejor forma a cada uno de sus pacientes. Siempre individualícenlo. No vayan a pensar que porque Niña María tiene depresión y puya, la curé en 6 meses, don Juan también tiene depresión y va a tener los mismos problemas que Niña María y voy a esperar que haga su efecto en 6 meses. Siempre traten de individualizar los casos en cualquier enfermedad. En las mentales mucho más, ¿verdad? Porque recuerden, cada cabeza es un mundo y por lo tanto cada mente piensa diferente. Pero sí, traten siempre de tratar a su paciente como único sin pensar en lo que le ha pasado con otros pacientes. Bueno, vamos a empezar a hablar específicamente sobre los antidepresivos y los ansiolíticos. Les voy a dar como una introducción de cada una de las familias que les mencioné. Luego se lo voy a explicar con respecto a la ansiedad, cuál vamos a utilizar, cuál vamos a utilizar en la ansiedad y así, ¿verdad? Ahorita vamos a darles una pequeña introducción. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los SSRI, como les había mencionado. Estos usualmente se utilizan en el tratamiento de la depresión mayor. Vamos a hablar de que la sertralina y la paroxetina están aprobadas para el tratamiento también del trastorno de estrés postraumático.
Estos han evidenciado una eficacia también contra el tratamiento de la ansiedad generalizada, de pánico, ansiedad social y trastornos obsesivos compulsivos. Es importante de que vean de que los fármacos de los cuales vamos a hablar se pueden utilizar en ambas enfermedades, tanto en los antidepresivos como en los ansiolíticos, pero poco a poco les voy a explicar como más o menos la diferencia entre ellos. El mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es que bloquean la recaptación y por lo tanto prolongan la neurotransmisión serotoninérgica. Recuerden de que la recaptación de la serotonina se da prácticamente en las terminales presinápticas y estas están reguladas por el CERT que les había mencionado, que era el transportador de serotonina. Por lo tanto, al recapturar la serotonina, lo que se va a hacer es que la serotonina endógena se va a localizar en la hendidura sináptica y por eso se va a dar un efecto eh, en el cual no se va a cortar la neurotransmisión serotoninérgica. ¿Qué quiere decir? Bloqueamos el transportador de la serotonina y por lo tanto vamos a aumentar los niveles de la serotonina dentro dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a seguir teniendo el efecto de la serotonina. Luego vamos a mencionar, aquí está en resumidas lo que les acabo de explicar. Con el tratamiento continuo de los SSRI vamos a reducir la expresión de los CERT, de los transportadores de serotonina, y por lo tanto hay una eliminación reducida de la serotonina. Hay un aumento de las concentraciones de serotonina y por lo tanto una mayor neurotransmisión serotoninérgica. Estos efectos a largo plazo también nos pueden estimular otros mensajeros regulados por el AMP cíclico, incluso nos pueden mediar una respuesta terapéutica por medio de la fosforilación del ciclo de Krebs y por lo tanto nos va a estimular o nos va a generar una mayor neurogénesis en nuestro cerebro. Entonces es importante de que ustedes conozcan más o menos el mecanismo de acción por el cual estos medicamentos nos van a producir los efectos terapéuticos necesarios para contrarrestar la depresión. Luego vamos a hablar sobre los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina o SNRI, como les había mencionado, ¿verdad? Estos inhiben la recaptación tanto de la serotonina como de la norepinefrina. Y esta nos va a servir para tratar la depresión, trastornos de ansiedad, dolor e incluso en otras acciones específicas relacionadas con respecto a ello, ¿verdad? El tratamiento continuo con los SNRI nos van a reducir la expresión tanto del transportador de serotonina como del transportador de norepinefrina. Y por lo tanto va a haber una disminución de la liberación de estos neurotransmisores, un aumento de la neurotransmisión tanto serotoninérgica o noradrenérgica por el acúmulo de dichos neurotransmisores en el sistema. La duloxetina es como la más conocida con respecto a esta familia. Esta la podemos utilizar tanto en el trastorno de la depresión como de la ansiedad, pero normalmente en nuestro medio se utiliza para aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen un trastorno de fibromialgia que normalmente es crónico y dolores neuropáticos que pueden ser asociados a cualquier neuropatía periférica. Recuerden, los SNRI1
inhiben los dos transportadores, tanto de la serotonina como la norepinefrina, y por lo tanto nos van a mejorar la neurotransmisión de tanto de la serotonina como de la norepinefrina. Ahora vamos a hablar sobre los antagonistas de los receptores serotoninérgicos. En esta familia hay varios antagonistas de esta familia que pueden ser muy eficaces para la antidepresión. Entre los que podemos mencionar la trazodona, la nefazodona, la mirtazapina y la mianserina. Vamos a decir que tanto la mianserina como la mirtazapina, los dos son sedantes y nos van a constituir el tratamiento de elección para los pacientes deprimidos y que tienen déficit para poder dormir o alguna alteración del sueño. La trazodona es bastante eficaz, solamente que puede ser algo limitada. Con dosis bajas de trazodona podemos tratar incluso el insomnio. Entonces, recuerden que la trazodona bloquea los receptores alfa-1 adrenérgicos y los transportadores serotoninérgicos número 2. Y en cuanto a la mirtazapina como la mianserina, su mecanismo de acción es que bloquean potentemente los receptores de histamina H1. Entonces, vamos a decir de que la trazodona, aparte de que bloquea los receptores alfa-1 adrenérgicos y los transportadores serotoninérgicos 2, nos van a inhibir también el transportador de serotonina o los SERT, pero va a ser menos potente que los dos anteriores que les he mencionado. Si ustedes se fijan, ahorita prácticamente solo les estoy explicando como los mecanismos de acción de cada una de las familias. Luego hay una familia de antipsicóticos atípicos que también se pueden utilizar en la depresión. En nuestro medio, la más conocida es la quetiapina. Y lo importante de estos fármacos es que ustedes lo pueden combinar con los SSRI1 y los SNRI. Estas combinaciones, tanto como la quetiapina, la aripiprazol, la olanzapina, incluso la fluoxetina, son aprobadas por la FDA para la depresión mayor resistente a cualquiera de los tratamientos. Esto es importante que los conozcan porque hay medicamentos que no pueden, más que todo los que utilizamos para la depresión, que no pueden combinarse y esto sí. Ustedes pueden combinar los antipsicóticos atípicos con los SSRI y los SNRI. Más adelante les voy a explicar con cuáles no medicamentos ustedes pueden o no pueden combinar estos fármacos. Vamos a mencionar también que la quetiapina, que es la más conocida, como les mencionaba, puede tener una acción antidepresiva primaria por sí sola. O incluso, como les mencionaba, puede combinarse para una depresión que ya es resistente a otro tipo de tratamientos. Incluso se puede utilizar para el insomnio. ¿Cuándo vamos a decir que una depresión es resistente al tratamiento? Cuando, por ejemplo, hemos probado con un SSRI1, no nos hizo efecto, lo cambiamos a un SNRI y tampoco nos hace efecto. Entonces estamos hablando de que hemos probado medicamentos de dos familias diferentes que nos contrarrestan la depresión, no ha habido efecto, ya se considera como una depresión resistente al tratamiento y por lo tanto requerirá
una combinación de ambos fármacos para poder tener el efecto terapéutico que deseamos. Luego, vamos a hablar de otro grupo o otra que es bastante conocida, los cuales son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos o TCA son prácticamente sinérgicos junto con los antipsicóticos de primera generación, pero nada más en la depresión psicótica. Los antidepresivos tricíclicos son aminas terciarias y prácticamente se han administrado o se administran en dosis relativamente bajas para tratar el insomnio. Este es uno de los medicamentos como más comunes, ¿verdad? La famosa mitriptilina. Creo que más de alguno ya la he escuchado, es como la más común. La mitriptilina en nuestro medio se utiliza para eso, para hacer que nuestros pacientes puedan dormir. Cuando llega un paciente diciendo que tiene días de que no puede dormir, ya sea de que al inicio le cueste reconciliar el sueño o se despierte a medianoche y ya no pueda dormir, entonces podemos dar amitriptilina a dosis bajas para tratar este tipo de, para tratar el insomnio. O sea, no específicamente eh, es para la depresión, ¿verdad? Sino que puede utilizarse solamente para el insomnio. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos? Inhiben los transportadores de serotonina y los transportadores de norepinefrina. Por lo tanto, prácticamente el mismo mecanismo de acción que los SNRI y los SSRI. En general, al hablar de farmacocinética, ustedes tienen que saber de que el metabolismo de casi todo, bueno, todos por decirlo así, de los antidepresivos van a estar mediados por el CIP hepático, ¿verdad? Por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan afectaciones del hígado, insuficiencia, hígado graso, entre otras cosas, es importante de que ustedes conozcan cómo es la afectación que tienen en el hígado los pacientes para poder dar o no dar estos medicamentos, porque la mayoría tienen metabolismo CIP hepático. Hay algunos antidepresivos que pueden inhibir la eliminación o el metabolismo, el aclaramiento de otros fármacos que necesitan de este sistema para poder metabolizarse, ¿verdad? Y por lo tanto, es importante que ustedes sepan los medicamentos que la otra persona está tomando para que no haya una contracción o para que no disminuya la eliminación o el aclaramiento de estos fármacos y nos pueda llevar a efectos secundarios o efectos adversos mucho más graves, ¿verdad? Y todo va a depender del estado funcional del hígado. Entonces, es importante siempre que en los antecedentes ustedes indaguen si las personas tienen antecedentes de alcohol, de drogadicción, de que si se han enfermado del hígado alguna vez, de los riñones, cómo están de los riñones. O sea, siempre los antecedentes personales son muy importantes para saber más o menos qué medicamentos vamos a poder dar si no contrarrestan con alguno que ya esté tomando para poder hacer un mejor efecto o una mejor atención a nuestros pacientes. Ahora vamos a ir hablando sobre la farmacocinética de cada una de las familias. Vamos a empezar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los SSRI. Vamos a decir que todos los medicamentos que pertenecen a esta familia van a ser activos por vía oral. Tienen una vida media de eliminación que nos permite que su dosificación sea una vez al día. Por ejemplo, la fluoxetina, que tiene una acción combinada,
como precursor y tiene un metabolito desmetilado que es conocido como la norfluoxetina. Ambas, tanto el metabolito como el precursor de la fluoxetina, nos van a permitir de que el único fármaco que se puede dar, por ejemplo, una vez a la semana. De ahí, todos los que están dentro de esta familia nos van a permitir la dosificación de una vez al día. El metabolismo de la mayoría de fármacos que pertenecen a esta familia van a ser metabolizados por el CYP2D6. Este es muy importante porque hay otros fármacos que también tienen metabolismo por el CYP2D6, por lo cual significa que no lo van a poder dar al mismo tiempo o van a tener cuidado con cómo se encuentra clínicamente el hígado en ese momento para poder administrarlo los dos, pero no es recomendable. De ahí vamos a decir de que los SSRI, como por ejemplo el escitalopram y el citalopram, nos van a exhibir una disminución dependiente de la edad en el metabolismo del citocromo P1219 y se va a administrar con cuidado en los pacientes más que todo de edad avanzada, que significa que el estado de su hígado puede verse comprometido y por lo tanto necesitan una gran actividad para su metabolismo del citocromo P1219 y por lo tanto hay que tener cuidado más que todo en los ancianitos de administrar o no este tipo de medicamentos. Luego vamos a hablar sobre los inhibidores de la recaptación de la serotonina y norepinefrina. Estos, la mayoría, están preparados con una liberación inmediata o incluso con una liberación prolongada. Las vidas medias de la eliminación, por ejemplo, para la venlafaxina y el metabolito activo, principalmente van de aproximadamente de 5 a 11 horas. Estos fármacos nos permiten tener niveles estables en el plasma, incluso hasta dentro de aproximadamente 3 días. El metabolito activo de la venlafaxina, como lo es la desmetilvenlafaxina, se elimina por metabolismo hepático y por excreción renal. Por lo tanto, es recomendable de que en los pacientes que tengan ya sea insuficiencia renal o insuficiencia hepática, se puedan disminuir la dosis o incluso no utilizar este tipo de medicamentos. Otra de los fármacos de esta familia es la duloxetina. Esta aproximadamente tiene una vida media de más o menos 12 horas y por lo tanto no se debe utilizar en aquellos pacientes con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal, porque van a necesitar más seguido que se esté metabolizando y por lo tanto que se esté eliminando. Mayor trabajo para el hígado, mayor trabajo para el riñón y eso ya están fregados, no van a poder hacer su acción como se debe y por lo tanto puede haber un acúmulo del fármaco y aumentar los efectos adversos de dicho fármaco. Ahora vamos a hablar sobre los antagonistas de los receptores de la serotonina. Entre estos vamos a mencionar la mirtazapina, que podemos decir que tiene una tasa de vida media de aproximadamente entre 16 a 30 horas. Al utilizar este medicamento, vamos a decir de que los cambios por su vida media de 16 a 30 horas para poder hacer cambios de dosis
no lo podemos hacer tan seguido. Por lo tanto, vamos a tener que hacerlo aproximadamente entre 1 a 2 semanas. La mirtazapina, vamos a decir que vamos a iniciar o vamos a tener una dosis inicial de 15 miligramos por día con una dosis máxima recomendada de 45 miligramos por día. Ojo, vamos a empezar con 15 miligramos al día. Vamos a poder hacer un cambio de dosis si no tenemos los efectos terapéuticos hasta la 1 o 2 semanas posterior a haber iniciado el fármaco. Y no lo vamos a poder aumentar por más de 45 miligramos al día. Es importante de que ustedes sepan que, por ejemplo, por lo menos este medicamento, que es la mirtazapina, va a disminuir su eliminación y su metabolismo en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal, insuficiencia hepática, incluso en aquellos ancianitos en los que sabemos que ya sus órganos no están funcionando adecuadamente. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado a la hora de administrar estos medicamentos o simplemente buscar uno más simple o más sencillo que tenga menos efectos secundarios y que no nos vaya a permitir dañar más al paciente de lo que ya está. Luego vamos a hablar de la tramsodona, que prácticamente esta nos va a alcanzar niveles plasmáticos adecuados en aproximadamente 3 días al seguir el régimen de dosificación. La dosis inicia con 150 miligramos por día, con incrementos de 50 miligramos cada 3 o 4 días, llegando a una dosis máxima de 400 miligramos por día, no más. Pueden llegar a aumentar hasta 600 miligramos por día, pero en aquellos pacientes que van a estar bajo estricta vigilancia dentro de un hospital. De lo contrario, no. De lo contrario, la dosis máxima para pacientes ambulatorios que van a ser manejados en casa, 400 miligramos por día. Y luego vamos a mencionar la nefazodona, que tiene una vida media de nada más de 2 a 4 horas. Y el metabolito activo tiene una vida media de 1.5 a 4 horas. Entonces, si ustedes se fijan, este fármaco como que no es muy factible porque tendríamos que administrarlo demasiado seguido. Y por lo tanto, mayor afección tanto al hígado como al riñón. Vamos a hablar sobre la farmacocinética de los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos tienen una vida media plasmática de aproximadamente entre 8 y 80 horas. Por lo tanto, esto nos posibilita la factibilidad de poder darlo una vez al día. La mayoría de los compuestos que pertenecen a los antidepresivos tricíclicos los podemos utilizar una vez al día debido a la tasa de vida media que este conlleva. Tienen que tener en cuenta de que las concentraciones estables van a requerir de varios días o incluso semanas para que el tratamiento pueda llegar a su efecto terapéutico. Los antidepresivos tricíclicos en gran medida se eliminan por el citocromo P 450 hepático. Por lo tanto, tener cuidado con las personas que tienen trastornos hepáticos, insuficiencia hepática, etc. Y es importante que debido a esto ustedes tengan en cuenta de que para que los antidepresivos tricíclicos hagan su efecto terapéutico, ustedes van a ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta clínica que ustedes vean en los pacientes, no por los niveles plasmáticos, porque podemos llegar a tener niveles plasmáticos en una semana, por decirlo así. Pero si los efectos terapéuticos o los efectos clínicos que nosotros queremos que en los pacientes se den no son los adecuados, hay que ir ajustando la dosis de acuerdo a Ojo, siempre vigilando
su sistema hepático debido al metabolismo de este. Vamos a decir que aproximadamente el 7% de los pacientes que van a metabolizar los antidepresivos tricíclicos lo van a metabolizar de una forma muy lenta, y esto es debido a una variante que es la isoenzima CYP2D6. Les dije que esta era muy importante, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquellas personas por las cuales el metabolismo se da por medio de esta isoenzima va a causar una diferencia bastante grande sobre las concentraciones plasmáticas del paciente que reciben la misma dosis de antidepresivos tricíclicos, pero se van a metabolizar mucho más lento, y por lo tanto vamos a tener que buscar una forma para tratar de evitar la toxicidad de este fármaco, los efectos adversos que pueda llegar a tener, porque vamos a tener mayores cantidades en nuestro organismo, ya que no están siendo metabolizados como se debe, y por lo tanto aquí sí vamos a tener que controlar el medicamento al conocer los niveles plasmáticos de este. Y debido a los niveles plasmáticos vamos a poder o vamos a tener que ajustar la dosis. Vamos a entrar a la parte de los efectos adversos. Siempre se los he puesto por familia. Entonces, vamos a empezar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o SSRI1. Entre los efectos secundarios o efectos adversos que nos pueden proporcionar estos medicamentos, vamos a tener insomnio, aumento de la ansiedad, irritabilidad, una disminución de la libido sexual, empeoran de forma efectiva los síntomas depresivos prominentes, pueden llegar a producirnos disfunción eréctil, anorgasmia, retraso eyaculatorio, una supresión repentina de antidepresivos, también puede precipitar un síndrome de abstinencia. Permítame un ratito que se me descargó la compu y no le he conectado. Vaya, en cuanto a los efectos adversos de las SSRI, vamos a recordar de que hay efectos como por ejemplo el insomnio, el aumento de la ansiedad, la irritabilidad, los que ya les mencioné, que se da por una estimulación excesiva de los receptores serotoninérgicos tipo 2. Más que todo, esta estimulación de los receptores 5-HT2 nos van a producir los que ya les mencioné, e incluso la disfunción eréctil, la anorgasmia y el retraso eyaculatorio, ¿verdad? Y es por el efecto directo sobre estos receptores. También es importante de que ustedes tengan en cuenta de que casi todos los medicamentos, porque casi todos les van a mencionar de que tienen efectos adversos sobre el sistema gastrointestinal. En este caso, lo más que nos pueden llegar a producir son náuseas, vómitos y diarrea. Luego vamos a ir sobre los SNRI o inhibidores de la recaptación de la serotonina norepinefrina. Los efectos secundarios de esta familia son casi que iguales a los del SSRI, y a eso súmenle náusea, estreñimiento, insomnio, cefaleas y disfunción sexual. Luego vamos a hablar sobre los antagonistas del receptor de la serotonina.
Estos efectos secundarios, más que todo de la mirtazapina, son observados en más del 10% de los pacientes, como por ejemplo somnolencia, aumento de peso y aumento del apetito. Obviamente, ¿verdad? Si nos da más hambre y comemos más, pues vamos a producir de que nuestro cuerpo aumente de peso, etcétera. Y un efecto secundario un poco común de la mirtazapina es la agranulocitosis. También menciona de que la transodona, que es otra de los medicamentos utilizados de esta familia, hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones se ha relacionado con como efecto secundario que produce priapismo. El priapismo es una erección sostenida durante horas que llega a producir incluso hasta dolor. Entonces, es otra cosa que tenemos que tener bastante en cuenta, ¿verdad? Y en algunos casos, hay otros medicamentos dentro de la misma familia que ya no se utilizan porque se asociaron a que producían una insuficiencia hepática debido a su metabolismo. Vamos a hablar sobre los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos. Recuerden que los antidepresivos tricíclicos son antagonistas de los receptores H1 de histamina y por lo tanto esto nos va a producir efectos sedantes de los antidepresivos tricíclicos. El antagonismo de los receptores ACH muscarínicos nos van a favorecer la disminución cognitiva y por lo tanto los efectos mediados por el sistema nervioso parasimpático, entre los cuales podemos mencionar boca seca, taquicardia, estreñimiento, quiero ver, una dificultad para orinar también, e incluso visión borrosa. Por lo tanto, debemos evitar el uso de estos pacientes en aquellas personas que tengan enfermedades cardíacas. Las interacciones con otros fármacos. Las interacciones no se las quise poner, ¿cómo que se llama? Perdón, no se las quise poner cada una porque prácticamente se centra en esto, que la mayoría de estos medicamentos son metabolizados por el citocromo P450 hepático, principalmente por el CYP2D6. Por lo tanto, otros fármacos, ya sean sustratos o inhibidores que dependen del CYP2D6, pueden incrementar las concentraciones plasmáticas del fármaco primario y así el efecto tanto tóxico como terapéutico. Y en pocas palabras, la combinación de los antidepresivos, como les he mencionado, prácticamente son desaconsejables y nos pueden llegar a producir un síndrome serotoninérgico al incluirlos con los inhibidores de la monoaminoxidasa, que eso es lo que significa MAOI. Entonces, cuando les mencionaba sobre las interacciones de los fármacos, ambos, tanto los SRI, los SSRI, los SNRI, incluso todavía los antidepresivos tricíclicos que conlleva su metabolismo por medio de la CYP216 no se pueden combinar con los MAOI porque nos va a conducir a un síndrome serotoninérgico. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome serotoninérgico? Vamos a tener rigidez muscular, pueden haber mioclonías, pueden haber temblores, hipertermia, una confusión, irritabilidad, agitación
y en dados casos graves, por decirlo así, nos puede llevar incluso al coma y a la muerte. Los fármacos ansiolíticos. Prácticamente el tratamiento primario para los trastornos relacionados con la ansiedad incluyen los mismos medicamentos que la depresión. Los, los SSRI, los SNRI. Aquí podemos utilizar benzodiazepinas. También es conocida la buspirona y los antagonistas beta-adrenérgicos. Recuerden que las benzodiazepinas son ansiolíticos bastante efectivos para el tratamiento tanto agudo como prolongado de la ansiedad, pero su uso no es totalmente aceptado, por decirlo así, porque produce dependencia e incluso hay personas que pueden llegar a abusar del medicamento, así como otros efectos adversos como por ejemplo afectación de la cognición y afectación de la memoria. En cuanto a la buspirona, es efectiva también para el tratamiento prolongado, actúa a través del sistema serotoninérgico, ya que es un agonista parcial de los receptores 5-HT1A y tiene un efecto antagónico también de los receptores que están relacionados entre el efecto de este medicamento. Y por último, los antagonistas beta-adrenérgicos, como por ejemplo el propanolol, que es bastante utilizado para el trastorno de la ansiedad. Normalmente se usan nada más para la ansiedad o miedo al hablar en público. Y está un poco limitado porque entre sus efectos secundarios, más que todo significativos, nos puede llegar a producir hipotensión. Tanto los antihistamínicos y los hipnóticos se han probado como ansiolíticos, pero no se recomiendan por sus efectos secundarios y la disponibilidad de medicamentos superiores. O sea, hay medicamentos que son mucho mejores que ellos. Las consideraciones clínicas con los medicamentos ansiolíticos. Es importante de que ustedes, para poder elegir el tratamiento farmacológico específico para contrarrestar la ansiedad, vean otros trastornos que estén relacionados a la ansiedad que su paciente presenta. El uso de los antagonistas beta-adrenérgicos generalmente se va a limitar al tratamiento de la ansiedad situacional, que significa ansiedad que da por una situación en específica, o sea, no es todo el tiempo, sino que son como casos esporádicos, por decirlo así. Vamos a requerir un tratamiento prolongado con los SSRI y los SNRI, la buspirona, para producir y mantener esos efectos ansiolíticos. Cuando ustedes deseen que la ansiedad se acabe de inmediato, pueden utilizar las benzodiazepinas porque tienen un efecto como más rápido, más activo, pero recuerden siempre de que entre los efectos secundarios está de que pueda llegar a crear adicción y por lo tanto que las personas lleguen a abusar de dicho medicamento. Entre estos podemos mencionar el alprazolam, la clonazepam, la diazepam, que son como las más comunes. Y vamos a decir que estos son bastante eficaces, más que todo en el tratamiento del trastorno de la ansiedad generalizada, en los trastornos de pánico e incluso lo pueden llegar a utilizar en el tratamiento de la ansiedad situacional, como les había mencionado anteriormente.
Luego vamos a decir de que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las benzodiazepinas para el tratamiento de la ansiedad tienen que tener siempre presente de que la persona se va a hacer dependiente de dicho fármaco. Por lo tanto, traten de no utilizarlo si tienen otro medicamento que poder dar o otro medicamento mucho mejor que las benzodiazepinas. Tratemos de no utilizar las benzodiazepinas si no es necesario. Aquí les adelanté un poquito sobre las benzodiazepinas, ¿verdad? Entre los efectos adversos que podemos mencionar de acuerdo a las benzodiazepinas, vamos a tener que disminuye el estado de alerta, puede haber pérdida de memoria y por lo tanto puede hacer que una persona reaccione más lenta a cualquier actividad. Luego, vamos a tener los SSRI, tanto los SSRI como los SNRI, los vamos a conocer como de primera línea para los trastornos de ansiedad. Tanto las acciones antidepresivas como los efectos ansiolíticos los vamos a evidenciar después del tratamiento prolongado. Eso siempre tenganlo presente. No esperen efectos rápidos, sino que necesitan bastante tiempo para que estos puedan hacer su efecto. Son bastante beneficiosos, más que todo en el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, incluso podemos utilizarlo en el trastorno de pánico y de fobia. Y luego vamos a tener a la buspirona. La buspirona prácticamente se usa en el trastorno de ansiedad generalizada, requiere de un uso prolongado para obtener la respuesta terapéutica que necesitamos. Lo podemos utilizar como un relajante muscular o sedante. Lo bueno es que si no afecta el rendimiento psicomotor de las personas y por lo tanto tampoco provoca dependencia como por ejemplo como las benzodiazepinas. Por lo tanto, podríamos decir que es bastante efectiva en el tratamiento de la ansiedad. Incluso tiene menos efectos secundarios que los otros que le he mencionado. Y al final de su libro de texto siempre hay un cuadro resumen de todos los fármacos que pertenecen a dicho tema. En este caso, están los fármacos que pertenecen a las familias de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el citalopram, el citalopram, la fluoxetina, la sertralina, que son como las más conocidas. Los usos terapéuticos, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno postraumático, algunos efectos secundarios, algunas sugerencias. Es importante que siempre vean y traten de correlacionar lo que está en estos cuadros con respecto a lo que dice todo el libro. Para efectos de examen, lean el libro, pero léanlo en base a lo que yo les he expuesto en esta clase. Como les menciono, les quité varias familias de fármacos que desde mi punto de vista no son muy conocidos en nuestro medio. Léanlo porque es importante que ustedes conozcan todo, pero para efectos de examen, lo que les mencionaba, solamente lo que les he expuesto en esta clase y lo de su libro de texto relacionado a lo que he puesto en mis diapositivas. Y esta sería la clase de hoy. Tengo pendiente con ustedes hipnóticos y sedantes. No sé cuándo se la voy a poder dar o cómo vamos a hacer, porque tengo entendido que hay varias clases retrasadas, ¿verdad? Entonces,
No sé cómo podemos hacer para la otra clase o sus Doctora. compañeros que me digan. Claro que está loco por usted, Capitán Harris. Déjame decirle. Hola, Meli. No. Solo por un segundo. No. Hola. Quería preguntarle si no nos pudiera dar la clase hoy mismo para salir ya de eso. Fíjense que yo hoy no puedo, porque en la tarde ya tengo un compromiso. Entonces, lo que puedo hacer es grabarle las clases y enviársela en video y ustedes la ven cuando ustedes quieran. Sí, doctora, claro que sí. ¿Les Mejor parece? así. Porque Sí, así doctora. De acuerdo. Sí, doctora, está bastante Va, bien. perfecto, porque así no los hago que se conecte, yo les envío el video, se lo voy a mandar a Jonathan y que él se los pase a ustedes. Voy a tratar de mandárselas este fin de semana. ¿Les parece? Y así ustedes la ven cuando ustedes tengan chance. Sí, ¿Está bien, doctora. doctora? Perfecto, doctora, perfecto. Disculpe, doctora. Vaya, perfecto. Así quedamos entonces. Doctora, Dime. sería siempre para esa clase que nos va a mandar grabada el mismo sistema de evaluación, ¿verdad? Yes, sería lo mismo. Así como en el examen anterior. Creo que no les puse nada que no les haya dicho, ¿verdad? Solo unos errorcitos ahí, pero ya mandamos la revisión a la doctora. Me dijo que ella les iba a arreglar la nota a aquellas personas a los cuales las dos preguntas que les dimos revisión estaban las dos estaban mal redactadas, entonces es mi culpa, ¿verdad? Por lo tanto, se les va a sumar. Nada más que eso ya conlleva a la doctora de Jaime. Yo revisé el listado que me habían mandado Jonathan y sí, ¿verdad? En efecto, todos los que se habían anotado, todos tenían buena la pregunta porque yo la había redactado mal y por lo tanto, se les va a sumar esas dos preguntas a los que se inscribieron al listado de mis preguntas, pues a todos se les van a sumar esas dos preguntas, tengo entendido yo. Si en un dado caso, la doctora de Jaime no lo hace, o ustedes ven de que no les aumentó, pues me hacen saber para yo hablar con la doctora de Jaime y tratar de ayudarles en ese sentido. Doctora, y en Muchas el caso de las personas a las que lo disminuyó la nota y pedimos revisión de otra pregunta, ¿cómo sería eso? Es que no les puede disminuir la nota. Por ejemplo, la mía, la de la NIH, que yo tenía que poner el excepto, ejemplo, ¿verdad? Yo tenía que poner el excepto y alguien se fijó de que las otras tres eran correctas y solo el excepto era el malo. Y dijo, aquí quizás el excepto está preguntando y le salió buena. Yo cambio esa pregunta porque las tres respuestas correctas eran las otras. Pero aunque tú, digamos, hayas puesto la correcta para el examen, más sin embargo no era correcta, no te puede bajar la nota, porque así es la ley académica. Si hay una revisión y tú por casualidad o por suerte la tuviste buena o leíste al Team Marín de Dos Pingües y te salió buena, pues simplemente no te anotas en esa lista y no tiene por qué afectarte, no tiene por qué disminuirte. No sé si me entendí o me expliqué mal. Todo claro, doctora. Ok, entonces, si en un dado caso ustedes ven que les baja la nota, no puede bajarles. Pregunten, hablen con la doctora de Jaime, miren, me bajó la nota y no sé por qué, vea, porque, pues sí. Entonces, porque sí, según la ley académica no puede disminuir una nota, porque los errores son nuestros, ¿verdad? Entonces no tendría por qué afectarles a ustedes. Doctora, disculpe, y en caso de que cambien la pregunta general del examen, como por decirlo, para todo el grupo teórico, se puede disminuir la nota, es legal. No, es que por eso las revisiones se hacen individuales, por eso les pedimos de que nos manden los nombres a quienes les han salido esas preguntas, porque al hacerlo general en el sistema es correcto. Al cambiar una pregunta, se le afecta a todos aquellos que contestaron la pregunta incorrecta y por lo tanto disminuye la nota, ¿verdad? Entonces, por eso en este caso se hace revisión individual. O sea, a mí me tocó, del listado que me mandaron, me tocó revisar cada uno de los expedientes de ustedes para ver que de verdad
tenían esa pregunta y de verdad habían contestado correctamente. Si en un dado caso ustedes hubieran puesto, por ejemplo, que hubiera solo una respuesta y ustedes pidieron revisión, pero la respuesta que ustedes pusieron no era la correcta, no entra la revisión para ustedes. Entonces, por eso las revisiones son individuales, para no afectar en colectivo. Entendido, gracias. Bueno. Entonces, así quedamos, niños. Voy a tratar de mandarles la clase este fin de semana, grabada en un video. Y cualquier cosa, escríbanme o o conéctense con sus representantes y que ellos se comuniquen conmigo. Voy a mandarles la presentación a su representante para que se las haga llegar también. Oye. Gracias, doctora. Ok, Bueno, muchas entonces gracias. que tengan feliz tarde, cuídense.